estoy grabando, ahí sí estoy grabando. A compartir pantalla. Entonces recordemos, se realizó un ejercicio en clases, ¿verdad? El cual nos serviría de ejemplo para poder reconocer la media, la mediana y la moda, ¿verdad? Entonces, hablábamos que la media, ¿verdad? Es el promedio de los valores, ¿verdad? Y por lo general la íbamos a encontrar con la fórmula que fue mostrada a ustedes, ¿verdad? Que era la suma de la frecuencia absoluta multiplicado por la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces ahí, al hacer esa sumatoria de cada uno de la multiplicación de cada uno de sus valores, obteníamos 2365, que luego este valor iba a ser dividido para el número total de observaciones o n, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, eso referente a la media. Luego, para la mediana, mencionamos que la mediana va a ser siempre el valor central de nuestra distribución de frecuencia. ¿Qué se refiere con este valor central? Bueno, el valor central o el valor que va a dividir de manera simétrica mis datos de la distribución de frecuencia. En este caso, nosotros teníamos que encontrar este valor, ¿verdad? Como es valor central, teníamos que dividir n, que es el número total de observaciones, dividido para 2, para así encontrar nuestro valor central. Entonces lo que se hizo fue dividir n para 2, encontramos un dato que fue 65, ¿verdad? Este valor de aquí, y este iba a ser nuestro indicador para encontrar el intervalo de la mediana. Al encontrar el intervalo de la mediana, nosotros íbamos a ser capaces de empezar a resolver la fórmula que se nos había entregado en su momento, que era para encontrar la mediana de mi tabla de frecuencias de datos agrupados, ¿verdad? Entonces ahí fuimos encontrando cada uno de los datos que nos mostraba la fórmula, el límite inferior, la amplitud, la frecuencia acumulada del intervalo anterior, la frecuencia absoluta de ese intervalo, y finalmente teníamos todos nuestros datos y encontrábamos, aplicábamos la fórmula, ¿verdad? Esta era la fórmula, si la pueden observar. Entonces, una vez que aplicábamos la fórmula que se les fue entregada, encontrábamos el valor total de la mediana. Y por último, vimos lo de la moda, que era la moda, bueno, la moda, como ya se había dicho antes, era la frecuencia mayor o el dato, ¿verdad?, con mayor número de repeticiones, que es lo mismo. Entonces, el dato con mayor número de repeticiones iba a ser, en este caso, lo íbamos a buscar en la frecuencia absoluta. Entonces, comenzábamos a ver. Entonces, aquí teníamos 5 trabajadores, 18, 20, acá 50 trabajadores. Entonces, teníamos que 50 trabajadores, ¿verdad? Había un número mayor de personas trabajando esta cantidad de horas. Entonces, como es una frecuencia mayor, ese considerábamos como la moda. Este dato me iba a permitir encontrar el intervalo modal. Entonces ahí dijimos que coincidentemente, ¿verdad?, en este ejercicio, de manera, fue pura coincidencia, nos tocó que el mismo intervalo de la mediana iba a ser el intervalo modal, ¿sí? Entonces, ese fue el ejercicio que resolvimos. Luego encontramos el intervalo y comenzamos a aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula era necesario ir encontrando cada uno de los datos de ese intervalo para ponerlos en la fórmula, ¿no? Chicos, yo no sé si, bueno, eso es referente al ejercicio, ¿no? Ahora, referente a cómo últimamente me he sentido, les comento que cuando estuvimos en pandemia, a todos en mi casa les dio el COVID. Y bueno, después nos hicimos las pruebas y efectivamente
A mí también me dio el COVID. Pero, o sea, yo lo único que tuve fue una pequeña fiebre y sin mucho cansancio. Eso sí, yo estuve mucho cansancio, fatiga y eso. Pero a partir de que yo he pasado desde ese tiempo, todo el tiempo, es decir, paso con mi nariz como congestionada. Yo no sé si se dan cuenta que en todas mis clases estoy congestionada, pero es la nariz, como que no, como que si estuviera, como les explico, congestionada, está tapada, eso, ¿ya? Y es un malestar que tengo desde que empezó eso de la pandemia, bueno, que me enfermé, pero no se me quita, no se me quita. Y algo muy raro que me pasó fue que cuando me hice la prueba del COVID, es que, bueno, a todos en mi familia les salió, claro, que tenían, que ya la habían pasado y que ya estaban inmunes. Pero en mi caso, yo seguía como que activa, no sé cómo explicarlo. O sea, que tenía todavía el COVID, que no era como que estaba activa y que yo podía seguir infectando a otras personas. Bueno, no, Asintomática, mandé, asintomática. o sea, asintomáticos son los que se enferman y no tienen ningún síntoma, se enferman y se curan y ya. Que eso sí les pasó a algunas personas aquí, en mi casa. Pero en mi caso muy especial, o sea, yo me enfermé, tuve fiebre y todo, pero me salía que todavía no era inmune, o sea, como que estaba activa. Tengo el COVID, no es que ya se me pasó, sino es que me salía que lo tengo, nada más. Ya, y que parecía raro porque como que yo seguí infectándose, que no había generado ninguna inmunidad. Pero como este virus es tan raro, y no sé, pero cada día siento que esto de la nariz no se me va, cada día es peor. A veces estoy en clase y tengo que estar así como que porque no puedo respirar bien. Ya, pero no es que es algo así para asustarse, o sea, yo no me asusto, pero yo ya empiezo a ver los estragos porque hasta se me dificulta dormir, no sé si me ven, se me dificulta dormir y no puedo respirar. Ayer fue peor porque como tengo la nariz así como congestionada y uno sale, se pone esas mascarillas y a los que me pongo la mascarilla es peor porque no puedo respirar. O sea, si así sin mascarilla no puedo respirar bien porque siento mi nariz tapada. Peor cuando me pongo la mascarilla, es como que necesito sacármela porque no puedo. Entonces, es terrible. Entonces, les estaba contando por si acaso ven que a cada rato ando así, ¿no? Bien, entonces, eso es referente a lo que yo he pasado y bueno, volvamos al ejercicio, ¿no? Con este tema, con el tema de la media, la mediana y la moda, y ese día que ustedes se pusieron a trabajar en las medidas de posición o medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, ¿verdad? Que fueron la tarea que ustedes tenían. Hasta aquí nosotros vamos a llegar en el primer parcial. ¿Por qué? Porque ya la otra semana, recuerdan que yo les dije, el 17 de agosto, ya empezamos los exámenes. Aún no se nos ha compartido el horario de examen, pero seguramente nos ha de tocar cualquiera de estos 2 días, o martes o miércoles de la próxima semana, que nosotros tenemos clases. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Como el examen sí va a tener ejercicios, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar un ejercicio, ¿verdad? Les voy a dar solo 10 minutos para que lo resuelvan y de ahí ustedes me van a ir explicando cómo encontraron cada uno de los datos, ¿sí? Entonces, yo voy a estar igual aquí para que ustedes vayan haciéndolo y mientras lo están haciendo me hacen las preguntas que requieren. Entonces, este es el ejercicio que van a realizar, ¿sí? Se los voy a pasar también por el grupo, si es que para que sea más fácil, déjenme pasárselos al grupo. Bueno, entonces el ejercicio ustedes lo resuelven y me van, por ejemplo, yo voy llamando y me explican
cómo fue que lo resolvieron. Déjenme buscarles, ustedes son el B. Ya, ahí les acabo de pasar. Por favor, van resolviendo el ejercicio y van haciendo las consultas referentes al ejercicio que les acabo de compartir. Entonces van a encontrar, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar la media, la mediana y la moda de ese ejercicio, ¿sí? Entonces ahí tienen los valores, ustedes van a aplicar las fórmulas y van a buscar, igual yo les pasé a ustedes las fórmulas en el grupo. Sí se las pasé. Sí, señora. Ya.
Entonces, recuerden que para que puedan resolver de una manera más... Recuerden que para que puedan resolver de una manera más efectiva, ¿verdad? Traten de ir organizando cada uno de los datos. No sé qué pasa. Bueno, ahí está. Es decir, en la media van poniendo qué datos tienen que encontrar primero y luego aplican la fórmula, ¿no? En la mediana, asimismo, van buscando los datos y los van detallando y al final le aplican la fórmula. Y así hasta llegar al último valor que tienen que encontrar, que es la moda. Ponen todas las variables y datos en y finalmente aplican la fórmula, que fue como yo realicé en esta sección. Y entonces ahí van aplicando los datos, ¿no? Y ahorita voy a proceder también a subirles una tarea en la plataforma, que eso sí va a ser aquí. ¿Cómo es?
podemos empezar a llamar. Voy a llamar entonces. Selene. Selene. Presente. Para que pueda compartir pantalla y pueda mostrar cómo ha ido resolviendo. Pero todavía no termino, recién tengo la media. No importa, nos va enseñando qué es lo que está haciendo para que cada uno de sus compañeros pueda observar. A ver. Ya. Jóvenes, ¿ustedes saben cómo puedo hacer para que ustedes compartan pantalla sin que yo les dé el dominio? Ahí abajo en la parte dice seguridad. Seguridad. Sí. No encuentro. Al lado de participantes, me imagino que está. Dice silenciar a los participantes, permitir a los participantes. Ahí está compartir pantalla también. También lo puede hacer donde dice compartir pantalla y hay una flechita o una B hacia abajo, ya. Y ahí le da clic y le dice, le abre unas opciones y le pone compartir para varios participantes. Ya. Compartir. Gracias, Erwin. Mire si puede compartir. Sí, ya se puede. Ya listo. Entonces ahí ella nos va a ir mostrando cómo va resolviendo los ejercicios y ustedes puedan también ir viendo, ¿no? Yo me guié con el otro ejercicio. Exacto, es el mismo procedimiento. Aquí pedía calcular Esa es la X, X, es la marca. la marca de clase. Exacto. Primero tenía que calcular la marca de clase. Por lo general la marca de clase es el promedio del límite inferior con el límite superior. Ajá. Tiene la marca de clase, luego Estaba la frecuencia. Eso ya estaba acá. sí, la frecuencia Sí. absoluta A. Y este aquí, que es la suma del anterior con el siguiente. Exacto. La frecuencia acumulada es la suma del dato anterior con el dato actual del intervalo. Entonces, como anterior, en la primera línea no tenemos un dato anterior, solo se pone el mismo y ya se realiza la suma de cada uno de ellos, ¿no? Y por último, X y F es la multiplicación de ambos datos, que ahí parece que no está bien. Ah, no, sí está bien, perdón. X por F multiplicados y ahí va sacando el valor de cada uno de los datos, ¿no? Ya, y ahí hago la suma de todo. El mismo intervalo fue el intervalo de la mediana. Sí, creo. Porque, o sea, ahí dice intervalo modal, pero aún no vamos por la moda. Ese sería el de la mediana, dirá. Es que esa parte no entendí bien, profesora. Ya, ahí usted tiene que primero, para encontrar la mediana, tienen que encontrar el intervalo de la mediana. Entonces ahí todavía no podemos poner intervalo modal, porque intervalo modal es cuando estemos buscando la moda. En este caso estamos buscando en la mediana. Entonces, como estamos buscando la mediana, ¿verdad? Ese intervalo sería para calcular ahorita la mediana. Entonces, lo que usted hace es buscar el dato, n dividido para 2, encuentra el dato y busca el intervalo en el cual... Más cercano. Exacto. Un valor mayor o más cercano de 65, que en este caso sería 93. ¿Ya? Para encontrar el intervalo de la mediana,
tenemos que considerar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, un dato mayor que eso, el mismo o un dato mayor, más cercano, que en este caso sería 93. Entonces, como 93 es el dato que más se acerca a 65, entonces ahí está ubicado mi intervalo de la mediana. Entonces, como ahí está ubicado, se empiezan a hacer el conteo de datos en ese intervalo. Ya la media ya la había sacado, que es la división nada más. Exacto. De, La sumatoria de- de x por ajá. y Y la sumatoria de acá. exacto. Siganlos resolviendo. Ahora, ¿qué seguiría? Ahí ya tienen que buscar los datos de la fórmula. El límite inferior, El límite superior. Es 75, ¿cierto? exacto. Porque tenemos que considerar todos los datos que se encuentran en ese intervalo para aplicar la fórmula. Sería el revés, porque ahí le sale negativo. Es el límite superior menos el límite inferior, que necesitas un valor positivo. Ajá. Entonces ahí encontramos la amplitud. Esa es la amplitud. Ya de ahí El FI es de la frecuencia acumulada. depende. Si es F minúscula, es frecuencia absoluta. Si es F mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada. Y el FI menos 1 significa, Es la mayúscula. ¿es la mayúscula o la minúscula? La mayúscula. Ya, si es la mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada, pero el intervalo anterior. O sea, en el intervalo que está haciendo el cálculo, 43. el intervalo anterior es 43. Esa I, 43 menos 1. no, solo 43. Ese I menos 1 significa intervalo anterior. Ah, I menos 1 significa intervalo anterior. Es decir, que ese es el dato que representa. y ahí ya saco la mediana con esos datos. Exacto. Y de ahí, ya una vez que tiene todos los datos, aplica la fórmula. La fórmula tiene que estar bien aplicada porque puede ser que algún dato le salga mal. Por eso siempre se empieza resolviendo desde las operaciones más pequeñas hasta el final.
Sale 77,2 creo. ¿Mande? 77,2 sale, creo. No sé, todavía no tengo. No, pues ya Ahí la tengo que fórmula. aplicar la fórmula. Eh, ya te la paso por aquí por el chat. Ya. Ya está. Ya. Ahí está la mediana. El intervalo de la moda se saca a sí mismo. El intervalo de la moda, no. El intervalo de la moda, recordemos, la moda es el valor con el mayor número de frecuencias o el valor que se repite más veces que todos. Entonces buscamos en la columna de frecuencia absoluta cuál es la frecuencia mayor, es decir, cuál es la frecuencia que más se repite. Entonces, a ver, en el primer intervalo tenemos 5, en el otro 18, en el otro 20, en el otro 50, en el otro 17. Ok, nos dimos cuenta que en ese intervalo que dice 50 tenemos el mayor número de repeticiones o es la frecuencia mayor, porque dice 50 veces, ¿ya? Entonces, como 50 veces se repite, es la frecuencia mayor. Ahí encontramos nuestro intervalo. Entonces, aquí por eso les decía, de manera, fue coincidencia de haber encontrado ahí mismo el intervalo modal, en el mismo intervalo de la mediana. Entonces, utilizamos los mismos datos de ese intervalo para el cálculo del intervalo modal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo ahí encontramos la frecuencia mayor. ¿Cómo encontramos el intervalo de la moda? Donde encontramos la frecuencia absoluta mayor.
Y ahí se empiezan los cálculos. ¿Qué significa la A? Amplitud. La amplitud es 5. Significa amplitud, lo que encontró hace un momento. LS menos LI. El superior menos el límite inferior. Va 50 ahí. Ahí va 43. Y 110. No, ahí va 20. Ah, es del F, ¿cierto? Sí. No es que está con minúscula. 17. 17. Ya.
Vale. Listo. ¿Ya terminó? Sí. Ya, muy bien. Entonces, así tenían que haberlo realizado todos. Les voy a dejar una pequeña tarea para el día de mañana y asimismo el día de mañana me muestran cómo resolvieron el ejercicio para que lo puedan resolver. Ya se los voy a, ahorita mismo voy a cargar la tarea en la plataforma. Esta vez voy a cargar la tarea en la plataforma para ir probando, porque por lo general yo no he utilizado la plataforma. Todos nuestros trabajos han sido realizados en el Drive, ¿verdad? O solo en clases. Entonces, también voy a enviar dos tareas, una para el día de mañana y otra para este fin de semana. Para este fin de semana yo requiero que ustedes, cada uno de ustedes va a elaborar 10 preguntas de los temas que hemos visto durante este primer parcial. ¿Para qué? Para luego unir estas preguntas y que este sea su temario para que puedan estudiar para el examen, ¿sí? Como les dije, el examen ya es la próxima semana, entonces necesito que cada uno elabore 10 preguntas. Yo creería que ya para el viernes las podrían elaborar y luego unir estas preguntas y que este sea su temario para el examen del día martes o del día miércoles, dependiendo de qué día nos toque, ¿sí? Entonces, eso. Cada uno va a elaborar 10 preguntas y yo les voy a decir desde dónde hasta dónde para que las preguntas no se repitan. En ese caso, yo no sé si, bueno, voy a pasarlas en el grupo para ir asignando quiénes van a ir realizando las preguntas de cada bloque. Eso sí se las voy a pasar por WhatsApp, ¿sí? Y esa tarea sería para el día viernes. Una vez que ustedes me envíen todas las preguntas, ¿verdad? Yo las uniría, ¿verdad? Y ese sería su temario para el examen del día martes o miércoles. Eso yo no sabría aún. Esperemos que pronto me pasen el horario de examen, ¿sí? Entonces eso es todo por hoy, jóvenes. Ya les paso un ejercicio también por el grupo, que el ejercicio es para el día de mañana, y lo otro es de las preguntas para el día viernes. Nos vemos mañana. Pasen bien. Listo.